Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 26, Mateo capítulo 18. Escrito por Laura González de Chávez y Ana Nin de Olivo. Leído por Yamel Romero de Cardosa. Reflejando el reino, identidad, humildad y comunión en Cristo. Vivimos en un mundo que valora los primeros lugares, el poder, la autosuficiencia y el orgullo. Pero en Mateo 18, Jesús invierte completamente esos valores al responder una pregunta que los discípulos le hacen. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Con este gesto nos recuerda que los ciudadanos de su reino no se definen por lo que el mundo valora, sino por una fe sencilla, un corazón humilde y una dependencia total en Dios. Tal como un niño confía en su Padre, así debemos confiar y depender del Padre Celestial. Identidad y valores del reino. Nuestra identidad no proviene de este mundo, sino de Cristo, como enseña 2 Corintios 5, verso 17. Somos nuevas criaturas, y como dice Efesios 2:10, fuimos creadas para buenas obras en Cristo Jesús. Hemos sido llamadas a dejar la vieja naturaleza, permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y vivir como reflejo de la imagen de Dios. Efesios 4, versos del 22 al 24. Esto implica adoptar los valores del reino que contrastan profundamente con los del mundo. El mundo enseña el yo primero. El reino de Dios enseña el amor al prójimo. El mundo enseña el placer inmediato. El reino de Dios enseña la santidad y la eternidad. El mundo enseña el orgullo. El reino de Dios enseña la humildad. El mundo enseña el rencor. El reino de Dios enseña el perdón. El mundo enseña la indiferencia. El reino de Dios enseña el cuidado intencional. Una comunidad santa y restauradora. Mateo 18 también nos enseña cómo vivir en comunidad. Jesús nos instruye sobre cómo tratar con el pecado dentro del cuerpo de creyentes, no ignorándolo, no chismeando, sino confrontando en amor, buscando restauración. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Verso 15. Esto requiere humildad, tanto para corregir como para ser corregidas. También requiere una vida en comunidad donde nos guardamos unas a otras el pecado y nos ayudamos mutuamente a perseverar en la fe. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, versos 19 al 20. El poder del perdón y la oración en comunidad. Jesús no solo nos llama a corregir en amor, sino también a perdonar ilimitadamente. Pedro preguntó, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este perdón constante refleja el carácter de Dios, quien nos perdonó cuando aún éramos sus enemigos. La falta de perdón nos encadena, pero el perdón libera, sana y restaura. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? Además, Jesús nos recuerda que la vida cristiana no es individualista, sino vivida en comunidad con otros creyentes. Además, les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos el poder de la oración corporativa y la presencia viva de Cristo en medio de su iglesia. No estamos solas. Cuando nos unimos para orar, buscar su voluntad y restaurar a nuestros hermanos, Jesús mismo está con nosotras. Para meditar. ¿A quién acudes cuando surgen dudas? ¿Buscas consejo en la palabra de Dios o en la sabiduría del mundo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos y actitudes? ¿Reflejas los valores del reino en tu trato con los demás? ¿Estás dispuesta a corregir o a ser corregida con humildad?
¿Estás eligiendo perdonar como Cristo te perdonó? Ora. Pide a Dios que te ayude a reflejar su imagen, a vivir en humildad, a ser fiel a su palabra y a andar como Jesús anduvo. Que su Espíritu te haga más consciente de tu pecado y más agradecida por su perdón. Y que no olvides nunca que Cristo está en medio de nosotras, guiando, restaurando y fortaleciéndonos como su iglesia. Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.